Justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y establece por vez primera los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, como una norma común de logros para todos los pueblos y todas las naciones. Esta declaración es un proyecto global para leyes y políticas internacionales, nacionales y locales, y un pilar esencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestro país es firmante de ella. Para conocer más sobre cómo Cuba respeta justamente la Declaración de los Derechos Humanos y cuál es su papel en este tema, nos acompaña hoy en esta mañana en nuestra sala de entrevistas Roberto Cabañas Vázquez, especialista de Derechos Humanos de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX. Muy buenos días, Roberto. Bienvenido y qué gusto que nos acompañe en esta mañana. Buenos días, Yanela, muchas gracias. Roberto, a 76 años de la adopción de la Declaración Universal de estos Derechos Humanos, ¿cuál ha sido la contribución de este documento a la promoción de la protección de los derechos humanos en todo el mundo? La Declaración Universal de Derechos Humanos, Yanela, fue un documento revolucionario y progresista en su época que incluyó por primera vez el reconocimiento universal a un conjunto de derechos que quedaron contenidos en esa declaración y sobre todo que esos derechos eran inalienables e inherentes a todas las personas. También constituyó un punto de partida para la posterior codificación de los principales instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos y para otras declaraciones fundamentales en materia de derechos humanos, como puede ser la Declaración sobre Derecho al Desarrollo, la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Declaración y Programa de Acción de Durban y también la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por solo mencionar algunos. La Declaración Universal en 1948 recogió fundamentalmente dos categorías de derechos: derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Y si bien fue un documento que no era y no es jurídicamente vinculante, ha trascendido a 76 años como el punto de partida de la posterior codificación y desarrollo de todo el andamiaje y los instrumentos de derechos humanos que se han codificado. Ahora bien, Cuba ha sido elegida en varias ocasiones para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en consonancia con la ejecutoría de nuestro país en esta materia. ¿Qué significa entonces esta designación? Yo diría que en primer lugar significa una responsabilidad altísima de representar a las naciones del sur y de respetar y dar atrás la confianza que deposita en ti la mayoría de los estados de la comunidad internacional cuando lo elige el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano representativo de 47 estados. Yo diría también que es un reconocimiento a la diplomacia revolucionaria, a la consagración, a su profesionalidad y a su efectividad en la defensa de los intereses y principios de las naciones del sur, como te decía anteriormente. Te diría también que es un reconocimiento a los avances sustantivos y notables que ha tenido el país en materia de derechos humanos y a la defensa que hacemos nosotros del diálogo respetuoso y la cooperación en el abordaje de los derechos humanos. Y finalmente también te diría que es una especie de reconocimiento especial al pueblo cubano, porque si bien tenemos estos importantes avances en materia de derechos humanos, ellos se hacen en un contexto extremadamente difícil, marcado por circunstancias y condiciones económicas adversas, producto del impacto del bloqueo de Estados Unidos en los derechos humanos y el recrudecimiento a partir también de la inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Por tanto, yo diría también que es un reconocimiento especial al pueblo cubano, que es el principal artífice de la política exterior nuestra. Sería bueno, Roberto, comentar un poco los principales desafíos que representa justamente integrar este Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Diría que, en primer lugar, desde el punto de vista logística, nosotros en Ginebra, que es donde está situado el Consejo, somos una delegación pequeña. Y cuando tenemos un activismo como el que tiene Cuba en materia de derechos humanos en el Consejo, eso representa un desafío. Desde el punto de vista sustantivo doctrinal,
los principales desafíos, y de ahí el activismo de nuestro país en el foro, es rechazar la manipulación política, los dobles raseros, la selectividad en el tratamiento de los derechos humanos, condenar los enfoques punitivos que se quieran realizar al analizar situaciones de derechos humanos en países, y también no permitir que proliferen mecanismos que no cuentan con el consentimiento de los estados, que no contribuyen a nada a una solución sostenible y verdadera de una problemática de derechos humanos. También te diría que, como parte del activismo que Cuba desarrolla en el Consejo, somos el país que más iniciativas presenta en ese marco. Anualmente presentamos 7 resoluciones sobre temas pertinentes a la agenda de los países en desarrollo. Me viene a la mente quizás una resolución sobre derecho a la alimentación, otra resolución sobre la necesidad de un orden internacional democrático y equitativo, o los efectos que pueden tener la deuda externa en la promoción y el disfrute de los derechos humanos. También mantenemos un nivel de respuesta e intercambio sistemático con procedimientos especiales del Consejo y titulares de mandato que el Consejo crea. Como parte también de nuestro activismo en esa sede, Cuba defiende particularmente temas sensibles para países del sur. Dígase la lucha contra el racismo y la discriminación racial, la defensa del pueblo palestino y la condena a Israel ante la agresión de Palestina como parte de un tema permanente en la agenda del Consejo de Derechos Humanos. Y como te decía anteriormente, también somos muy activos en promover el diálogo respetuoso y la cooperación en pie de igualdad en materia de derechos humanos. No favorecemos y rechazamos los enfoques punitivos, la selectividad, los dobles raseros y la politización que lamentablemente están proliferando, como en la extinta Comisión de Derechos Humanos que el Consejo vino a reemplazar. Nuestro país, nuestra nación continúa fortaleciendo un poco la cooperación y el intercambio sistemático con los procedimientos y mecanismos no discriminatorios, ya lo decías, y también de aplicación universal de este sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. ¿Cuál ha sido entonces la posición justamente de nuestro país a lo largo de su historia de la diplomacia revolucionaria en este tema? Cuba ha tenido un amplio historial de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de aplicación universal y no discriminatoria. Por ejemplo, mantenemos acciones de cooperación técnicas con la Oficina del Alto Comisionado. También intercambiamos, como te decía anteriormente, y cooperamos con procedimientos especiales titulares de mandato de este Consejo, y en ese caso específico recibimos a esos titulares de mandato que visitan Cuba para abordar situaciones específicas. Por ejemplo, en los últimos 2 años hemos recibido en 2023 a la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales y al vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño, que en este caso es un órgano de tratado creado en virtud del instrumento internacional, la Convención de los Derechos del Niño, que vinieron a Cuba en visitas académicas en el ámbito de sus mandatos. Y este año recibimos en abril a la experta independiente sobre deuda externa, y estamos recibiendo, porque está teniendo lugar en estos momentos en el país, la Conferencia Internacional Cuba 2024, Decenio de los Afrodescendientes, en el que participa la presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas Afrodescendientes, la doctora Bárbara Reynolds, que este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos fue creado en virtud de la Declaración y Programa de Acción de Durban, documento que respetamos y respaldamos totalmente, y que es muy necesario en los esfuerzos internacionales para el enfrentamiento al racismo y a la discriminación racial. Te decía también que en materia de cooperación intercambiamos información sistemáticamente con estos procedimientos especiales. Existe un diálogo político de alto nivel de las autoridades cubanas y los principales autoridades en materia de derechos humanos en el sistema multilateral. Te puedo decir que hay un sistemático diálogo entre nuestro ministro Bruno Rodríguez Parrillas y el alto comisionado Volker Turk. Se han producido también intercambios a nivel de viceprimer ministro, cuando nuestra viceprimera ministra Inés María Chapman participó en el evento para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre del 23 en Ginebra.
Y destacamos también especialmente el encuentro que sostuvo nuestro presidente y primer secretario Miguel Díaz-Canel en julio de 2023 con el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk. Yo te diría que la cooperación con los procedimientos especiales y con los mecanismos universales y no discriminatorios de derechos humanos es una prioridad para Cuba, sobre bases de respeto y diálogo constructivo. Se impone preguntarle cómo impactan entonces el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba en este disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano. Yo diría que esa pregunta la pudiera responder muy fácilmente las propias autoridades estadounidenses cuando leen el memorando que en 1960 escribió Lester Marbury, entonces subsecretario de Estado, cuando dijo que era necesario utilizar, no lo digo textualmente, todos los medios disponibles para debilitar la economía cubana y así crear hambre, desesperación para derrocar al gobierno. Esas condiciones que pretende crear Estados Unidos para derrocar a la revolución cubana es a través de violaciones flagrantes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos. El bloqueo de los Estados Unidos y el recrudecimiento de esta política a partir de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo tiene un impacto muy agudo en la realidad nuestra del día a día. Me vienen a la mente los más de $250.000 que hacen falta para que la profesora Teté y sus niños en solidaridad con Panamá puedan disponer de las sillas eléctricas de ruedas disponibles o convencionales para el sistema de la educación especial en Cuba. Me viene a la mente también quizás los más de $330 millones que hacen falta para cubrir el financiamiento necesario para el cuadro básico de medicamentos o los $12 millones que son necesarios para que las personas que convivimos con diabetes en Cuba podamos tener acceso total a la insulina en un año. Y esos financiamientos son principalmente afectados por la política de bloqueo y el recrudecimiento a partir de la inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Hay otros ejemplos concretos que pueden encontrar en el informe que todos los años publica nuestro país, respondiendo a la nota del secretario general sobre el informe que presenta, ejemplos concretos de impactos humanos sensibles de esta política. Me vienen también los ejemplos en el sector alimentario, el acceso a financiamiento para adquirir fertilizantes, pero también la persecución a empresas que cuando no podemos acceder a estos fertilizantes y tratamos de comprar productos elaborados en otros países, se produce una persecución también para que no comercien con Cuba. Y no solo en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Podemos decir también que el bloqueo es una violación flagrante y masiva de los derechos civiles y políticos del pueblo cubano. En primer lugar, porque viola el derecho a la libre determinación del pueblo y a su soberanía de decidir su sistema político. Y, en segundo lugar, porque atenta contra las decisiones que nosotros como seres humanos en un sistema político tomamos. Nuestro derecho al sufragio, nuestro derecho a participar en los asuntos públicos o nuestro derecho a elegir o a ser elegidos. Porque el bloqueo de Estados Unidos persigue derrocar el sistema político cubano. Por tanto, si yo como ciudadano cubano voté a favor de una constitución y más del 80% de la población votó a favor de ella, el gobierno de los Estados Unidos pretende derrocar lo que la mayoría de la población cubana, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, decidió establecer. O pretende derrocar también lo que la mayoría de la población cubana, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, decidió que el carácter de la revolución y del sistema político cubano fuera socialista y que la fuerza dirigente de la sociedad fuera el Partido Comunista de Cuba. Eso es lo que quiere hacer el bloqueo. Y si vemos la ley Helms-Burton, lo que dice es eso, que solo cuando no haya un gobierno comunista en Cuba y cuando se hayan producido requisitos y seguridades para la transición democrática, es que se pudiera levantar el bloqueo. Por tanto, no solo es en el ámbito económico, social y cultural, sino también atenta contra nuestros derechos civiles y políticos. Y yo diría que en este Día Internacional de los Derechos Humanos debemos reflexionar sobre los avances que hemos tenido en la materia, que no han sido pocos. Debemos reflexionar también sobre las cosas que nos quedan por avanzar y perfeccionar
porque quien piense que todos los días se levanta con la tarea completamente cumplida en materia de derechos humanos está incorrecto, porque si no, no existieran instrumentos internacionales para salvaguardar estos derechos. La tarea y el combate por los derechos humanos es una tarea diaria en la que todos nos tenemos que involucrar. Y yo como tercer elemento le agregaría que debiéramos también rechazar y mantener el activismo para que el bloqueo de Estados Unidos sea levantado como la principal violación a los derechos humanos del pueblo cubano. Yo le agradezco muchísimo, Roberto, por acompañarnos esta mañana y conversar aquí en nuestra revista Buenos Días, justamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Gracias, y nosotros seguimos juntos en nuestra revista justamente hablando que Cuba refrenda en su Constitución la búsqueda de la mayor justicia social para todos e identifica también la dignidad humana como un derecho fundamental y premisa en la construcción de su sistema socialista. Guiada por el ideal de José Martí, yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. La Constitución de la República y el nuevo Código de las Familias Cubanas ofrece mayor protección a los abuelos con el fin de mantener una positiva comunicación y relación entre ellos y sus nietos. Al tema nos acerca el siguiente reportaje.